Hola, hola, buenos días. Bueno, damos continuidad a esta maratón científica. Les agradecemos a todos que estén presentes en esta mañana. Vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Jorge Kanata Andía. Por supuesto que no hace falta que lo presentemos con todos sus títulos que ya conocemos, porque en primer lugar ayer ya dio su primera conferencia y hemos hablado sobre su pasado y su conexión científica y sobre todo sentimental con estas tierras y con nosotros. Así que a Jorge le vamos a pedir entonces que de esta segunda charla, que él la ideó como una continuación de la de ayer, un complemento de lo que habíamos visto ayer, y en este caso hablaría sobre fragilidad ósea, fracturas y calcificaciones vasculares en la enfermedad renal crónica. Jorge. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Walter, gracias, Armando. Como bien, quiero reiterar primero el agradecimiento por la invitación. Me siento muy honrado, como siempre, y quiero reiterar la felicitación por el Congreso, porque la verdad que yo creo que no había estado en ningún Congreso latinoamericano con tanta gente. O sea que ha sido un éxito total. Como bien habéis dicho, la idea era, bueno, pues ayer la titulé a la charla. Voy a poner la primera, creo que es esta. No, ¿me podéis poner? La anterior, esa. Ayer titulé a la charla, pues, las idas y las vueltas, y este también se podría haber llamado las idas y las vueltas, pero me pareció que en este tema, el que vamos a ver hoy, hay muchas luces que han ido apareciendo, y al aparecer luces siempre aparecen sombras, y cada vez hay más sombras, y bueno, hay que irlas despejando. Entonces, bueno, he dividido el tema pues de la siguiente manera. Vamos a ver, primero vamos a repasar el escenario. Como dije ayer, me excuso porque, bueno, durante estos 2 o 3 años de pandemia, 4, he dado charlas en distintas sociedades nacionales y alguna cosa evidentemente se tiene que repetir. El escenario de la prevalencia de calcificación vascular y fragilidad ósea. Vamos a hacer un nexo con el envejecimiento. Vamos a hablar muy poquitito hoy de recambio óseo y disminuido, pero algo nos va a tocar de lo que hablamos ayer, y de la corrección de parámetros bioquímicos, cuáles podemos y a dónde podemos llegar. Y luego me voy a centrar, si ayer miramos el sistema RANG y el sistema, la vía Wim beta-catenina, desde el punto de vista de bajo y alto remodelado, pues hoy nos vamos a centrar mucho más desde el punto de vista realmente de conexión entre hueso y vaso. En el fondo son cosas que están tan pegadas como que algunas cosas que voy a decir hoy y algunas de las que dije ayer salen de los mismos artículos, porque el objetivo era tratar de responder 2 o 3 preguntas que entre ayer y hoy las voy a contestar. Y sin más preámbulos, empezamos con lo primero. Es decir, no voy a decir nada nuevo en esto, es decir, todos sabemos que la disminución de masa ósea, las fracturas, la calcificación vascular, es un fenómeno que toda la vida hemos asociado al envejecimiento, pero siempre hemos pensado que, bueno, pues eso es ley de vida, nos toca esto y ahí para allá vamos. Luego, cuando empezamos a estudiar un poco más cuidado esto en la enfermedad renal crónica, nos dimos cuenta que esto ocurría en mayor prevalencia, y nos empezamos a preocupar más. Es decir, cuando hemos solucionado algunos otros problemas dentro de lo que es el tratamiento en nefrología de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, pues nos hemos centrado más en estas cosas. Entonces, está claro que progresivamente, tanto a nivel clínico como a nivel experimental, la enfermedad renal crónica la vamos usando más de a poco como un modelo de envejecimiento acelerado. Y cuando yo tenía que hablar a veces de esto en escenarios que no eran nefrológicos, me ha costado meter esta idea, porque decía, no, esto es de la enfermedad renal crónica, no me muestres datos, pero no. La enfermedad renal crónica, si vamos a la experimental, cuando en un modelo experimental
la creatinina de la rata sube un 50%, pues es como un seca de 3 o 4. Es decir, que no es que sea una invención ni que estemos buscando una cosa. Es claramente así. Y siempre me baso para decir esto en una diapositiva de un cardiólogo que tiene más de 20 años ya. Esa es la mortalidad pues, de la población general de distintas razas. Y esta es la mortalidad, que acabo de añadir, de los pacientes con enfermedad renal crónica 5, de distintas razas, sexo y sexo. Y como pueden ver en un chaval o una chavala de 25 de cerca de 30 años, pues tiene una mortalidad muy parecida a la del 80-85. ¿A qué se debe fundamentar esto? Sabemos perfectamente que esto se debe fundamentalmente a dos cosas: al aumento de la mortalidad cardiovascular, incluyendo en ello la calcificación vascular, y a la mortalidad asociada a los trastornos de fragilidad ósea. Ambos son muy importantes, nos vamos un poco a meter en ellos. Es decir, voy a poner un ejemplo, es decir, ¿las fracturas por fragilidad son letales? Sí, la pregunta tiene una fácil respuesta, es sí. Voy a poner un ejemplo aquí, que es de un estudio nuestro, pero hay varios iguales, con 2 años de seguimiento en pacientes en diálisis, y se ve ahí que hay un 40% de diferencia entre los que, en la asociación con mortalidad, entre los que tienen y no tienen fracturas. Y es más, cuando miramos esa corte, vimos que las pacientes, después de 2 años de seguimiento, estos son todos los pacientes de Asturias en diálisis de hace unos años, que eran más de 1.200. Se ve claramente como las pacientes que habían fallecido habían tenido 3 veces más, triple de fracturas que las que no habían fallecido. Es decir, lo mires por donde lo mires, eso es una realidad. O sea, se asocian. La siguiente sería preguntarse, ¿son más frecuentes las fracturas por fragilidad de pacientes con enfermedad renal crónica? Bueno, la respuesta automática y fácil dice sí deben serlo, pero ¿cuánto? Bueno, pues esa pregunta tiene que matizarse de alguna manera. Pues no es lo mismo un paciente con enfermedad renal crónica grado 2 o 3 que uno 4 o 5, por lo tanto hay que dividirlos. Entonces, cuando nos vamos a estas dos partes, y esta división la vamos a mantener para muchas cosas en la charla, tenemos como 2 grandes grupos: los que son hasta grado 3, que se parecen muchísimo al envejecimiento, porque un aclaramiento de 40 lo tiene una persona de 80 años y tiene, al fin y al cabo, muchas cosas en común. Y lo que son las fracturas. Y aquí se ve claramente, estos son de fracturas de cadera, estos no son datos nuestros, lo siento, me olvidé poner la referencia abajo, pero bueno, se ve claramente que los que son grado 4 o 5 duplican la fractura, digamos, la relación con mortalidad en relación a los que tienen enfermedad renal crónica 2 o 3, o población normal. Pues ¿son más frecuentes? Pues sí, son más frecuentes, pero existen diferencias. Entonces, cuando llamamos a fractura vertebral, yo quiero marcar aquí, aunque más de uno a lo mejor ya lo tiene claro y lo sabe, que siempre hablamos de fracturas por fragilidad en general, y no hacemos demasiada diferencia si las fracturas son vertebrales y no vertebrales. Casi siempre las fracturas no vertebrales, que son, empezando por la de cadera, fundamentalmente se pueden estudiar mucho mejor y son datos más concretos porque el paciente tiene que ingresar en un hospital y lo tiene que reemplazar. En cambio, las vertebrales ya son un poco más difíciles porque solo 1/3 son clínicas, 2/3 son radiológicas. Y las otras, la de muñeca, el resto, bueno, pues a lo mejor como no ingresan las perdemos. Entonces, hay como una mezcolanza que en muchos trabajos se pasa volando por encima y no se aclara bien. Entonces, ¿cuáles son? ¿Existen diferencias? Entonces, esa fue una de las preguntas. Bueno, nosotros esa pregunta nos la veníamos haciendo desde hacía mucho tiempo. Me había olvidado que tenía esta diapositiva. Y aprovechamos que se estaba haciendo un estudio epidemiológico en Asturias de dieta y con una población más o menos de la edad de la nuestra, y comparamos, de la nuestra de diálisis, y las comparamos. Los que están en azules son hemodiálisis, los que están en verde son población general. Y se ve como las vertebrales, pues no había grandes diferencias. Sin embargo, cuando nos fuimos a las periféricas, muchísima diferencia había. En nuestros casos fue de 5,5 en las mujeres y a 6 de los hombres, 6 veces más frecuente. Esa misma pregunta nos la hicimos cuando se hicieron las primeras CADIGO, y yo me tocó estar en este panel. Entonces, cuando se revisó todo, había muchísimos estudios. Ahí se ve, tanto en grado 3, 4 como en hemodiálisis, pero todos o con muy pocos pacientes o muy poco comparables. Por lo tanto, cuando acabamos, dijimos, ese es el escenario de hoy, pero hay que hacer estudios nuevos. Se hicieron un montón de estudios nuevos entre 2009 y 2017, pero afortunadamente no cambió el mensaje, solo se corroboró lo que ya habíamos pensado al principio, que es lo siguiente, es decir,
2/3, es decir, en enfermedad renal crónica, 2/3 de las fracturas por fragilidad ocurren en pacientes mayores de 65 años, igual que en población general. En fracturas vertebrales no hay grandes diferencias entre población general y pacientes con enfermedad renal crónica, como había salido en ese estudio que mostré de Asturias. Sin embargo, cuando ya dividimos enfermedad renal crónica 2-3, pues ya hay 2 a 3 veces en los estadios precoces de enfermedad renal crónica y hasta de 3 a 6 veces, según qué estudios, cuando vamos a hemodiálisis. ¿Se acuerdan que puse la diapositiva de Asturias? Porque ahí nos daba 6 veces, sea un máximo, pero bueno, 6 veces. Entonces, primera pregunta, y voy a tomar agua. Yo me acuerdo de haber estado hablando de esto con Armando, pues hace unos años. Primera pregunta, ¿por qué son tan diferentes? Es decir, porque normalmente no se centran los estudios en sí, ¿por qué son tan diferentes? Bueno, pues, ¿por qué las de huesos periféricos, huesos largos, son tan prevalentes y las vertebrales, pues no se nota la diferencia? Es un poquito mayor en la mayoría de los estudios. Bueno, pues está claro que la fractura en los huesos largos se debe fundamentalmente a la cortical, pues se debilita mucho. Todos sabemos que la cortical es muy PTH dependiente, por lo tanto, cuando se mantiene mucho tiempo con PTH algo, lo que se va alta, lo que se va a ir comiendo es rápidamente la cortical. Sin embargo, pues cuando uno mira así eso en un corte y todos los estudios, y me acuerdo que una vez frente a un póster contigo lo estuvimos discutiendo, uno cuando pone PTH y fractura nunca da la correlación, porque está tratando de correlacionar una foto con una historia, o sea, y es muy difícil que se tenga correlación. ¿Por qué? Pues porque uno a lo mejor recibe un paciente o lo tiene desde el principio o lo recibe, cuando lo recibe trata de meter la PTH en rango, en el año que, pero uno no conoce antes qué le pasó a ese paciente. Y aquí lo siento porque se me ha quitado la animación, el paciente pudo estar subiendo y bajando la PTH y yo no haberme enterado de eso. Entonces, la explicación más simple es esa y yo creo que esa ya casi explica todo. La segunda pregunta es, bueno, vamos a ver, me conozco la historia. ¿Yo qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es tratar de controlar mejor el calcio, el fósforo, la PTH y posiblemente dentro de poco, pues mucho mejor el FG23 y a lo mejor cloto. Pues lo puedo hacer. Entonces, esa misma pregunta en enfermedad renal crónica grado 5 se la hemos hecho a los datos que tenemos del estudio Cosmos y ese es un trabajo que va a estar en segunda revisión. Es decir, para los que, aunque muchísimas veces he presentado Cosmos, Cosmos es un estudio que intentamos que fuera representativo de la población europea y lo que se hizo fue aleatorizar a 20 países de hemodiálisis en Europa, participaron, pues entonces salieron de 20 países europeos, terminaron siendo los aleatorizados 227 centros y hemos estudiado cerca de 7.000 pacientes durante 3 años de seguimiento. Entonces, ¿qué queríamos? Que representara a Europa, porque con estos datos epidemiológicos muchas veces uno no puede extrapolar cosas. Sí, solo representa a Europa, no representa a España ni a Alemania, representa a Europa, porque queríamos generar un concepto, no realmente saber cuánto había en cada país. Esa es la densidad de población de Europa y esa es la densidad de los centros que entraron en Cosmos con la aleatorización. Son idénticos, es decir, representa perfectamente a Europa y a sus países. O sea, la distribución es la perfecta. Entonces, a los datos. Cuando hemos mirado, si van a lo de arriba, ¿qué es? Factores de riesgo, igual, ¿cuál es el más importante? Como siempre sale, con diferencia la fractura anterior. Y esto tiene mucha relación con lo que vamos a hablar al final de la charla. O sea que, vamos a ver, a veces hablamos de factores de riesgo que son un 30%, 50% y 7 veces. Y sin embargo, por aquello de primo non nocere, ni nos movemos y no tratamos ni hacemos nada, sabiendo que una fractura previa pues es un factor de riesgo elevadísimo. Entonces, cuando miramos luego ya los parámetros bioquímicos, que son los que vamos a poder tratar de corregir, vemos que en datos crudos, tanto el calcio, que me sale más negro aquí, se ve peor todavía aquí, o sea, lo que se ve peor es lo que quiero que se vea. Pues calcio, PTH y fósforo, pues son los que lo daban los tres. Cuando le haces una serie de estudios con regresión, con distintos tipos, ya no te queda todo eso y se queda fundamentalmente el fósforo mayor de 6,1, no la PTH. En los 4 modelos le da el fósforo, en 2 de 4 da la PTH como factor de riesgo. Es decir, cuando hacemos esto, y no voy a mostrar todas las diapositivas, esta es la de la PTH, pero termina siendo que la PTH sérica mayor de 800, daros cuenta que es el número que en la GIDIGO pusimos mayor, pero es un número que no se asociaba a mayor mortalidad, pero bueno, es una PTH muy alta, ahí no es donde hay que empezar a tratar al paciente, ahí no debe llegar a ese punto el paciente, realmente. Ahí se asoció con incremento de riesgos de fractura,
2 de los 4 modelos. Sin embargo, si veis abajo, bueno, puedo señalar, el fósforo sérico mayor de A1 se asoció en 4 de los 4 modelos que utilizamos. Es lógico que nosotros nunca podemos, en todos los trabajos que hemos tratado de hacer, de separar un poco el efecto del fósforo y la PTH, es muy difícil porque uno va de la mano del otro y siempre cuando sube el fósforo sube la PTH. Bueno, a nosotros no nos dio algo que a muchos otros les ha dado, y es que también PTH por debajo de 120 se asocian con una mayor fractura. Por lo tanto, siguiente pregunta, ¿cuáles son las consecuencias principales de ese cambio óseo aumentado y disminuido que hablamos ayer? ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, ayer puse esta misma diapositiva, sabemos que lo más importante que es que tienen riesgos comunes, tanto el bajo como el alto remodelado, y que son las fracturas por fragilidad y la calcificación vascular. ¿En qué nos diferenciamos de la osteoporosis normal y corriente? Pues es que es más o menos lógico, es decir, por un lado vamos a tener desequilibrio entre formación y resorción como cualquiera, osteoporosis, pero por otro lado, por eso decía yo ayer que hay tan importante las diferencias cuantitativas y cualitativas del bajo y alto recambio. Por otro lado tenemos unas alteraciones de la calidad del hueso por culpa del recambio anormal que tenemos, que se van a sumar y que no, desgraciadamente, técnicamente todavía no las podemos medir, pero ya sabemos que existen. Por lo tanto, si las sumamos, vamos a ver que vamos a tener, eso va a repercutir en cantidad, calidad y resistencia. Cantidad la podemos medir con la densitometría, pero calidad y resistencia, bueno, hay técnicas y tal, pero de luego no hay en todos los hospitales, pero tenemos que aceptar que el paciente con enfermedad renal crónica tiene mayor alteración en la calidad y eso va a impactar mucho, que aunque esto ya me estoy acordando del final de la charla, en lo del FRAX, porque de alguna forma va a subestimar el FRAX lo que está pasando en el paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, va a haber, sí, un incremento de fracturas óseas por fragilidad, mucho más las periféricas, mucho menos las vertebrales. Vamos a las clasificaciones vasculares. En ese mismo trabajo, pues eso lo he puesto aquí de ejemplo, miramos por un lado las fracturas vertebrales y por otro lado clasificaciones vasculares. Ahí están las fracturas, mirar la asociación con mortalidad de las clasificaciones vasculares. Pues similar. Es decir, la diferencia de proporción entre los que tenían calcificaciones vasculares en la aorta detectables y los que no era pues de casi del 40% también. Entonces, eso no es ninguna novedad. Todo el que lo busca lo encuentra. Mayor score de calcificación vascular, uses la técnica que uses, radiología, digamos, calcificación coronaria, etcétera, siempre se encuentra. Bueno, pero para no llegar ahí, y lo comento aunque ya lo sabéis seguramente, cada vez, nosotros ya lo estamos usando, cada vez más gente usa algo que usaron los cardiólogos, que nos han enseñado a usar los cardiólogos, y es tratar de utilizar técnicas subrogadas como la velocidad de onda de pulso para saber cómo de rígido está el vaso. Al fin y al cabo es bastante lógica la técnica, cuanto más rígido sea el vaso, la velocidad de onda de pulso va a ser más rápida y entonces yo puedo hacer escalas. De hecho, los aparatos que vienen, que no son nada caros, hasta te dicen una edad aproximada en función de la rigidez vascular que tienes en la medición y que tendrías que tener según los patrones con los que comparas. Mayor score de calcificación vascular. Bueno, pues uno dice, bueno, pero ¿y por qué se producen las calcificaciones vasculares? Y esta parte, pues ya he hablado muchas veces de ella. Es decir, recordaros que pues una célula del músculo, una célula de la pared vascular, del músculo liso, de a poco, por una serie de estímulos que no vamos a entrar en detalle, se va transdiferenciando en un osteoblasto, o sea, una célula parecida al osteoblasto, y termina formando un trozo de hueso metido casi siempre en la media de la arteria. Casi siempre, porque también lo puede meter en una placa y es la aterosclerosis, o sea que puede estar en cualquiera de los lados, pero bueno, es típico de la enfermedad renal crónica y lo más importante que va a condicionar la velocidad de onda de pulso y la evolución funcional va a ser la de la media, la de la cava muscular. Bueno, entonces, ¿vale? Ese hecho lo conoce todo el mundo. ¿Por qué no se producen durante la primera mitad de la vida? Y cuando digo primera mitad, estoy calculando que la media de vida varía entre 70 y 80 años la posible estimación de vida. O sea, entre los 35 y 40 años es muy difícil encontrar calcificaciones vasculares, excepto en la enfermedad renal crónica. ¿Y eso por qué es en condiciones normales? Bueno, porque hoy sabemos perfectamente que existe una cantidad importantísima de inhibidores de la calcificación vascular dando vueltas. Los más conocidos y más estudiados son la fetuina, que en un momento estuvo muy de moda, la osteoprotegerina, la MGP y los pirofosfatos. Eso un poco defendería, pero sabemos que otros
van al revés, son promotores de calcificación y muchos de ellos, la mayoría, están desregulados en la enfermedad renal crónica. El fósforo, el calcio, la PTH, la vitamina D son promotores. Nosotros en los últimos 5 años nos hemos metido en otro grupo, que son los microRNA. Los microRNA son una parte del RNA no codificante que actúa en la transcripción, que hasta hace 10 años no se les hacía mucho caso, hasta que progresivamente se vio que, bueno, no pasan ningún mensaje, pero actúan en la transcripción de todos los mensajes, con lo cual son muy importantes. Entonces, pongo esto allí porque hemos estudiado eso tanto en modelos de ratas con insuficiencia renal crónica, aorta y sueros, en pacientes que se iban a trasplantar, sacándole una parte, una parte de la arteria en el paciente que se va a trasplantar, y en modelos in vitro. Y luego en modelos in vitro hemos tratado de sobreexpresar y silenciar esos microRNAs. El resultado final es que sí que intervienen en la calcificación vascular muchos de ellos. Todavía no son un arma diagnóstica, pero la idea es de a poquito ir juntándolos y formar un panel, porque, por ejemplo, los 3 que están en amarillo, los 4 que están en amarillo, son inhibidores de calcificación vascular, y el que está en blanquito es el único que nos ha salido hasta ahora promotor. Eso quiere decir que si en un panel se juntan varios, podemos tener en un paciente determinado, pues estudiarlo y decir, pues este paciente va a tener mayor facilidad probablemente a tener calcificación vascular o no, porque tiene este tipo o no de microRNAs. El hecho práctico es que la juventud y la vejez son diferentes en esto. Esas que están ahí, siempre lo digo porque las muestro mucho, son reinas de la vendimia del año, no me acuerdo, como de 15 años de Mendoza, las chicas que están ahí. Pues en ese momento, en los momentos que se es joven, uno tiene muchos inhibidores de la calcificación vascular y pocos promotores. Por lo tanto, pues cualquier cosa que se apoye dentro de la pared, aunque sea en el endotelio, pues se limpia generalmente rápido. Pues totalmente diferente pasa con la edad y en la enfermedad renal crónica, y la balanza se va para el otro lado. Van disminuyendo el número de inhibidores, porque hay muchos estudios clínicos que lo miden, y van aumentando pues, el peso de los promotores. Eso hace que al mismo tiempo, cuando uno mira la foto, dice, bueno, ¿eso qué repercusión tiene sobre la clínica o sobre aspectos clínicos? La repercusión es que a medida que va aumentando la calcificación vascular, la masa ósea va disminuyendo, y eso los primeros que lo dijeron, y esta diapositiva ya la habéis visto porque siempre la muestro, fueron en la Clínica Mayo hace más de 30 años, diciendo, oye, hay una asociación, cuando uno hace un estudio, saca una foto entre la osteoporosis y la calcificación vascular, algo pasa aquí. El que realmente más puso, digo, en mi opinión, para entender este mecanismo fue este grupo, unos años más tarde, 2004, en los que ya se podía hacer densitometría y ya se podía medir calcio coronario. Y midiendo eso, tuvieron una corte de casi 2.400 mujeres, midieron pues, la densidad mineral ósea, midieron calcificación vascular, y como se ve perfectamente allí, las que tenían en el cuartil que va creciendo hacia la derecha, mirando de frente, los que tienen mayor calcificación son los que pierden más hueso. Pero eso es una foto, pero esta gente tuvo la prudencia o la inteligencia de decir, vamos a seguir a parte de la corte, y siguieron casi al 10%, y lo que encontraron es que, lógicamente, se la subieron 18 meses. En 18 meses todos envejecemos igual. Deberíamos aumentar la calcificación vascular o lo que fuera, o bajar el hueso igual. No. Pues en las ordenadas está la pérdida de hueso, y en las horizontales está la calcificación vascular. Se mida con valores absolutos, se mide en porcentaje, los que más seguían calcificando son los que más hueso perdían. Es decir, que evidentemente encuentran el comienzo de una pregunta que todavía no está contestada. Es decir, hay gente que por lo que fuera pues tiene mayor calcificación vascular, y eso se asocia a que pierda más hueso. Bueno, pues nosotros estábamos trabajando en esa época en eso mismo, en un estudio subvencionado por la Unión Europea, con una corte, en la nuestra era de toda Europa, pero eran 600 pacientes eran de Oviedo, 300 hombres, 300 mujeres de 50 a 80 años. Y entonces ya habíamos hecho parte de este estudio, es decir, lo que está en rojos en la calcificación vascular, veíamos que los que tienen el doble de calcificación vascular con lo que está en blanco, pues tenían menos masa ósea, y esas mismas tenían el doble porcentaje de fracturas. Es decir, que también veíamos esto, y luego replicamos esto en la misma corte que os mostré de diálisis, de toda la población de diálisis de Asturias, y nos daba lo mismo. El primero fue con 4 años de seguimiento, el de diálisis, abocase en lo más corto por la mortalidad que hay en ese caso, con 2 años de seguimiento, y siguió dando lo mismo. Por lo tanto, pues está claro que el proceso de calcificación de las arterias
hace algo que empuje a que haya menor masa ósea, que está más allá de lo que uno podría decir es la edad, probablemente, ¿eh? Entonces, bueno, existe, ¿cómo lo buscas? Bueno, realmente un grupo británico que hace tiempo que trabaja en esto son mucho más prácticos que nosotros. Dijeron, hombre, eso se explica fácilmente. Si tú miras una placa de una persona que tiene un angiograma del fémur, que tiene esa circulación, pues ese hueso está muy bien irrigado. Si pones una media del que tiene 62 años, ese hueso que tiene unos vasitos tan finitos que, por lo que sea que tiene esos vasitos, pues no se va a irrigar bien, con lo cual es lógico que cuando aumente la edad, pues esa explicación es muy válida. Es una explicación morfológica que tiene sentido, pero también probablemente, además de eso, haya nexos moleculares. Para estudiar los nexos moleculares, pues llega un momento que no se puede hacer más en pacientes, hay que pasar un poco al modelo experimental, y este mismo lo mostré ayer. Es decir, bueno, ¿qué haces? Bueno, tienes un modelo en el que vas a provocar calcificación vascular, y en los que vas a estudiar algunas cosas. Ayer miramos el rank LOPG y la WIN pensando en alto remodelado y bajo remodelado. Hoy lo vamos a mirar pensando en calcificación vascular y hemos añadido los microRNAs, que no voy a decir nada más de ellos. Es decir, rank. Por un lado, pues, ya sabéis, el papel de rank en hueso está clarísimo y no vamos a ver ahora. En calcificación vascular, menos claro, porque parece que cumple una función, pero menos claro, todavía está en estudio. Pero además de todo esto, hace 5 años se descubrió un nuevo receptor. Por un lado está RANK, donde RANK le va a hacer que, digamos, aumenten los osteoclastos, eso va a aumentar la OPG, etcétera, etcétera. Pero por otro lado está uno que se llama LGR4. ¿Y qué hace este nuevo receptor? Que es como el hermanito de RANK. Bueno, pues en los modelos experimentales, nosotros está demostrado que este estimula la formación de hueso. Entonces nosotros pensamos en un momento, hombre, si estimula la formación de hueso, probablemente también estimule la formación de hueso dentro de los vasos. Y sí, pues estimula la calcificación vascular, y cuando lo hemos silenciado, cuando estimulamos calcificación vascular y lo silenciamos, desaparece realmente, previene la aparición de calcificación vascular. No desaparece, que no es lo mismo, previene la calcificación vascular. ¿Qué hay de la vía WIN? Y ayer yo dije bastante, es decir, otra vez usamos el modelo experimental, es decir, en este caso, esto me acuerdo que lo mostré en Mendoza y me hicieron una pregunta muy interesante, pues lo hagamos como lo hagamos, siempre nos sale. Le ponemos 50 más de fósforo a la dieta a las ratas y nos sale que un 20 o 30% de las ratas pues son como si fuesen resistentes, no hacen calcificación vascular, y el resto pues sí hacen. Estas fotos son de los primeros, pues en este fue el 20 y el 80 que no hacía. Realmente, ¿qué cambios se observan en el hueso? Ya se los comenté ayer, los de la histología, pero vean que hasta la propia densitometría sirvió, porque la rata no tiene remodelado, modela, o sea, va creciendo hueso, va poniendo hueso, va poniéndolo, va creciendo, por lo tanto, esa raya verde que va hacia allá son las ratas normales, las que no tenían calcificación vascular, que como se comportaron normalmente, es decir, iban creciendo y el hueso iba aumentando. Pero las que tenían o las que tuvieron calcificación vascular ni se movieron, que sería el equivalente a perder hueso en los humanos, probablemente porque tenían que haber subido y que pese a que estaban creciendo de tamaño, el hueso siguió siendo igual. Es decir, ya en la densitometría se veía esto. Y como mostré ayer, en la histología mucho más, porque las ratas que no tenían calcificación muscular tenían un hueso prácticamente normal, y las que tenían calcificación vascular, prácticamente la trabecular había desaparecido y la cortical ya estaba bastante alterada. Pues, por lo tanto, calcificación vascular severa se asocia con pérdida de hueso. O sea, es un concepto que vamos de a poco tratando de meter, y yo creo que ya lo hemos metido. ¿Qué ocurrió a nivel génico en la aorta? Ayer lo vimos, entonces nos vamos a la vía de WIN. Yo no sé si ayer estuvisteis todos en la charla, pero como si estuvisteis lo sobra, pero si no estuvisteis lo necesito que lo pongamos. Acordaros cómo funciona la vía de WIN, que no solo funciona en el hueso, sino en muchos sitios. Realmente es la gran moduladora de la formación de hueso. Realmente cuando WIN, que está ahí en amarillito, se tiene que encontrar con el LRP5, que es el receptor, y cuando se encuentran, pues lo que ocurre es que hay cambios de la fosforilación, entra la catenina al núcleo, se produce la transcripción de genes que informan que se formen más huesos y se forma más hueso. Cuando se mete entre medio, pues el DKK1, que ya está ahí puesto, o la esclerostina, o la serum fissile related protein, y no deja que realmente WIN llegue a su receptor, lo que ocurre es que no hay cambio en la fosforilación y por lo tanto no hay formación de hueso, es inhibición de formación de hueso.
Entonces, ojo aquí porque realmente, bueno, esto es muy importante porque alguno de los que vamos a hablar al final, que es la de la esclerostina, esto fue la idea que hizo el desarrollo de decir, bueno, si yo inhibo a un inhibidor, o sea, una antiesclerostina, lo que voy a hacer es indirectamente aumentar la formación de hueso. Y ahí está la génesis de eso, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con eso de las SFRP. ¿Por qué? Porque en ese estudio de calcificación vascular lo que encontramos fueron que las SFRP estaban aumentadas. Al estar aumentadas, dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues está aumentado un inhibidor digamos, un inhibidor de la vía de Wnt. Pero por otro lado, cuando fuimos a ver los vasos, lo que había es aumento de resorción alrededor de la calcificación vascular, lo que está ahí con las flechitas azules. Es decir, que habíamos visto alrededor de la calcificación vascular evidencias de resorción ósea activa y al mismo tiempo inhibición de la formación de hueso, que luego de mucho pensar llegamos a la conclusión, bueno, parece que la pared arterial se está tratando de defender del asunto. Ayer decía que, bueno, el precio a pagar es que sí, la pared arterial se está defendiendo del asunto, pero claro, eso viaja por toda la circulación y cuando pasa por el hueso el mensaje que lleva es frenar la formación de hueso, con lo cual en un momento en el que lo que necesitamos es que el hueso no se destruya tanto, pues llega una señal que no contábamos con ella. Bueno, pues punto importante aquí. Esta punta, lo que está en rojo ahí arriba, va a salir después al final con la esclerostina o los antiesclerostina. Pero puedo haber ido contando el cuentito y os he convencido a lo mejor que mayor calcificación vascular disminuye la formación de hueso. Pero para un nefrólogo eso es paradójico. Porque para nosotros los nefrólogos siempre estamos pensando, cuando alguien tiene una baja formación ósea, si tiene mucho acceso al calcio, esa baja formación ósea, acceso al calcio, va a ser el responsable de que aumente la calcificación vascular. Entonces, esta ya también, pues, digamos, el concepto más conocido para nosotros es este. Y esta también la he mostrado, me parece que fue en Mendoza el año pasado, que es primero, el huevo o la gallina. Es decir, porque yo estoy diciendo una cosa que es al revés de la que antes pensábamos, pero estoy diciéndola basada en el final de la película, no en el principio de la película. O sea, que lo lógico, ¿cuál sería la hipótesis? Hombre, la hipótesis es, yo creo, que si construyes con todos estos datos un relato, dices, bueno, vamos a ver, no importa cuál sea la disminución de la actividad ósea, cuando ella está baja, si el paciente tiene una exposición al calcio más de lo debido para el remodelado que tiene, lo va a ir metiendo donde puede. Donde puede significará en los tejidos blancos no blandos, en los tejidos blandos. Y entonces va a aumentar la calcificación. Si esto sigue así o no, durante mucha evolución que tiene el paciente, muchos van a ir por un lado y otros van a ir por otro, pero si encuentro los pacientes al final, que es lo que estábamos viendo, cuando ya tienen una calcificación vascular severa, si es verdad que existen estos mecanismos que tratan de inhibir esta calcificación vascular severa, lo que voy a promover es una reducción de la actividad ósea para que mis vasos no se sigan calcificando, pero mis huesos tampoco van a seguir por el lado que tienen que ir. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso en el que probablemente sea muy difícil salir y yo no sé cómo responder, digamos no hay cómo solucionarlo cuando se llega a este punto, ¿no? Y voy a tomar agua por segunda vez y acabaremos. Me encantan los pelícanos, además siempre los uso. Los pobres me tendrían que haber cobrado derecho de... Bueno, pues vamos a la parte práctica, entonces, que es la cuarta parte de aquí. Es decir, vale, yo estoy tratando de poner en unión dos cosas que van al revés, pero van a la par. Es decir, que son la fragilidad ósea y la calcificación vascular. Se interrelacionan inversamente, pero se las promueven muchos factores que son los mismos. ¿Solo? Bueno, ya termino. ¿Qué podemos hacer? No, yo ya terminando. Bueno, ¿qué podemos hacer? Contamos con estrategias no farmacológicas y farmacológicas. Tenemos que usar mucho más que en otros casos las no farmacológicas. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que los fármacos que usamos se han diseñado para la osteoporosis, no para la osteodistrofia renal. Y además, los pacientes con insuficiencia digamos, de la población normal con función renal baja se excluían, con lo cual los datos post-hoc que tenemos son más débiles de los que deberíamos tener. Por lo tanto, ya lo he dicho, paso a la otra. Entonces, el ejercicio, el no sedentarismo. Esto ha hecho que muchas unidades de diálisis hagan bicicleta. Es decir, las cosas que se pueden hacer no son muchas, pero hay algunas que hay que hacerlas y son tan útiles como otras. La dieta balanceada, es decir, ya no entro en detalle, el combatir el sobrepeso,
El control de fósforo de los aditivos va a volver a ser mal. La mitad de los pacientes hemos estado peleándonos para que no tengan una dieta baja en proteína y resulta que la mitad está en los aditivos. El adecuado consumo de calcio. Ahora viene una ola, hemos sido fosfocéntricos en la nefrología y nos vamos a hablar del calcio. Estamos con pacientes que están tomando menos calcio, bastante menos calcio muchas veces del que deben tomar. Y mantener niveles adecuados 25. Digo adecuado porque donde está Adriana, pues hablar un poco más. Adecuado es para la población general puede ser un valor, para la que está en enfermedad renal crónica puede que no sea el mismo. Ya voy a hablar más de esto. Entonces, la corrección de los parámetros, bueno, ya voy a saltarlo porque se me quedan 2 minutos. ¿Sobre cuáles podemos actuar? Hombre, sobre los 2 de grises todavía no podemos. Sobre PAT, fósforo y 1,25 sí. Ventaja, cuando actuamos sobre 1,25 sabemos que bajamos un poco el F23 y que regulamos al alza cloto, pero es todo lo que podemos hacer de momento. Vamos a la densidad mineral ósea. ¿Cuáles son las últimas recomendaciones? Si no hay fractura, las mismas que población general. Si hay fractura en pacientes de enfermedad crónica, hemos llegado a un consenso. Cuando tienen más de 50 años, ni siquiera es usar la densitometría, tratarlo. Porque lo que dije antes, si somos conscientes que el factor de riesgo es 8 veces más y ya hay una fractura, pues hombre, algo tengo que hacer. Si no, me quedo un poco corto. Y luego, y lo que dije antes, que la evolución de riesgos de fractura con el FRAC se infraestima realmente en la enfermedad renal crónica porque no está sacando lo del recambio óseo, ¿vale? Pues yo creo que, bueno, vamos al tratamiento antiosteoporótico, ya son prácticamente dividir claramente en los que son hasta enfermedad 3 y todos los que son 4 y 5, y se ve claramente que en las medidas generales ya les he dicho que hay 2 mundos, el de estadio 1 a 3, que es como población general, no tengo que hacer ningún cambio, y sin embargo el estadio 4 o 5, que tengo que tener más cuidado. Ahí digo yo, pongo riesgo de fractura elevado, biopsiar o actuar. Biopsia de ósea tiene muy pocos sitios, con lo cual si yo estoy esperando que me lo biopsien, el paciente se va a seguir fracturando, con lo cual es sentido común decir yo tengo que actuar y hacer algo. Algo, lo que mejor se puede hacer. Entonces, ¿qué puedo usar? Todos tendrían que estar probablemente con un nivel adecuado. Adriana sabrá de eso. El denosumab es el más utilizado, el riesgo que baje el calcio y no suba la PTA si existe ahí, pero ya lo vamos aprendiendo a manejar. Los aminofosfonatos, ya hay muchos grupos que ya los utilizan en dosis, algunos bajan la dosis, otros no. La PTH y el oxifeno. Y vamos al último, el romosozumab. El romosozumab es una excelente droga anabólica y muy poquito antirresortiva, pero tiene todavía un pequeño problema. El único warning que tiene es con enfermedad cardiovascular. Y ya hemos visto que todos esos estudios apuntan a que cuando nos vamos haciendo mayores y tenemos más calcificación vascular, nos vendría mal. Entonces, hace poco hubo una mesa de consenso y se llegó a la conclusión de que es muy útil esta droga, pero si tuviésemos que elegir algún paciente con enfermedad renal crónica para utilizarlo, porque ya tiene mucha fractura, habría que tratar de usarlo en los que tienen poca lesión vascular, poca calcificación vascular, pero porque estoy poniéndome en el siguiente. También, si uno se pone en el concepto absolutamente teórico, no da nada y el paciente empeora. Por lo tanto, todo esto es opinión. Bueno, pues yo creo que nada más. Yo creo que no voy a leer los mensajes a casa porque los he ido diciendo permanentemente. Y nada, darles las gracias y esperar las preguntas. Lo siento si fui más largo de lo que pretendía. Bueno, en razón del tiempo, las preguntas se acercan a Jorge porque puede estar un par de horas ahí respondiendo a todos los que quieran. Bueno, vamos a seguir con la actividad. Jorge, te agradecemos, como siempre, muy didáctico y pidiendo disculpas por el tema del tiempo. Y los invitamos a todos a pasar a la sala de póster porque está la gente con sus trabajos para mostrarnos. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno.